Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Rea García de quinto bachillerato C, clave 3. En esta ocasión en este video les enseñaré el funcionamiento de la tarea número 4 de programación. En esta tenemos nuestras tablas, que es de producto y clientes, con sus cajas de texto, sus 3 botones y los data grid view para cada una. En esta ocasión solo nos pidieron 3 botones en la tarea, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una clase para cada tabla en public partial class. Entonces creamos una clase para cada tabla. En esta ocasión voy a hacer la clase de producto de primero. En ella tenemos que poner una variable pública de tipo string para cada campo de la tabla. Entonces tenemos el public string id producto con get y set, y así para todas las demás de descripción, precio, stock y fecha. Luego hacemos la clase de clientes ahí abajo, entonces creamos class cliente con el public string, el id cliente y el get y set para todos los campos de la tabla. Luego creamos las listas de las tablas. Aquí creamos las listas de las tablas, entonces va a decir list, la tabla de la que estamos creando, el nombre de la lista que queremos que se llama lista cliente. Aquí creamos otra vez new list cliente para que se cree, y hacemos lo mismo con la lista de producto. Después hacemos la conexión a la base de datos. Aquí en esa parte, class conexión, creamos la conexión y dentro de la clase creamos un public static que va a llamar a la librería MySQL Connection. En esta parte MySQL Connection, allá creamos el public static. Luego hacemos un ciclo try. No, de primero el string cadena. El string cadena, el servidor, que base de datos, ventas 2015, el usuario, que es root por defecto, y la contraseña que no tiene. Ahora sí creamos el ciclo try. Entonces colocamos la sentencia MySQL Connection con db y colocamos el nombre de cadena y luego la retornamos. En esta, sí, la retornamos con db. Esta parte de con db es el nombre de la base de datos que le estamos dando en este ejercicio. Entonces nuestra base de datos aquí se va a llamar con db. Luego creamos el ciclo catch para la excepción, para que no hayan errores, y si los hay, para que aparezca un mensaje que diga error y la ejemplificación del error. Luego, ahorita vamos a empezar con los botones. De primero voy a empezar con el de buscar de la tabla producto. Entonces lo voy a hacer aquí lo voy a hacer. Entonces tenemos el MySQL Reader leer. Creamos una variable MySQL de tipo string, que su sentencia va a ser select from product MySQL, que su sentencia va a ser select from producto where id producto igual a textbox 1, que va a ser el código del producto o la llave primaria del producto. Luego hacemos llamado a la conexión, y con el open la ejecutamos. Luego hacemos el ciclo try y catch. En el try llamamos a la conexión. En primer lugar llamamos a la conexión. Luego llamamos a la sentencia leer. Aquí SQL, que se va a ejecutar el string SQL, que es la variable SQL que creamos arriba.
con el MySQL command y a la par la base de datos. Luego el comando leer, la sentencia leer y un ciclo if. Adentro del ciclo if vamos a crear un bucle while que mientras se ejecute la variable leer va a convertir los datos de la caja a texto string aquí en esta parte. Entonces cada dato que se ingrese en el text box va a ejecutar la variable de leer y lo va a convertir o lo va a recibir con variable tipo string. Luego hacemos el ciclo else por un mensaje de error si no hay registro. Entonces aquí nos va a mostrar un mensaje que no se encontraron registros cuando no los encuentre. Luego hacemos el ciclo catch con la excepción y el mensaje de error. De igual manera que muestra un error a la hora de buscar. Y cerramos con el finally para cerrar la base de datos. Y ahí cerramos la base de datos para que todo se ejecute de manera correcta. Todo este código es del botón de buscar producto. Ahorita vamos a hacer el botón de actualizar en esta parte. Lo primero que se hace es crear la variable string SQL que va a contener la sentencia de update producto, que es todo lo que va a actualizar. Set descripción y cada campo de la base de datos con su text box. Entonces descripción va a tener el text box 2, precio va a tener el text box 3, stock el 4, fecha de vencimiento el 5 y el ID producto el 1. Luego llamamos a la conexión de la base de datos y se ejecuta con el open. Aquí abajo vamos a crear el open. Ahí con el con open se ejecuta la base de datos. Luego llamamos o hacemos un ciclo try en el cual va a tener el MySQL comando que se va a ejecutar el comando con execute query y un mensaje de texto que se actualizó el registro. Luego creamos el ciclo catch donde nos muestre un mensaje de texto con el error. Y cerramos con el finally, cerrando la base de datos. Hacemos casi que lo mismo con el botón de mostrar. En este caso la sentencia es pequeña porque solo va aquí. En este caso estamos haciendo ya el botón de mostrar con la variable string SQL. Pero como les decía, la sentencia es más pequeña porque solo está seleccionando de la tabla para mostrar. Luego llamamos a la conexión de base de datos y se ejecuta con el open. Luego la misma sentencia para que llame a la conexión. Luego el comando leer aquí abajo para que se ejecute todo el comando leer con el MySQL Data Reader. Luego un ciclo while que mientras se ejecute el comando leer se crea una variable pro que va a pertenecer a la clase producto. Luego aquí entonces la variable pro va a contener todos los campos de la tabla, que sería ID producto, descripción, precio, stock, fecha. Entonces en este caso está conteniendo ID producto, va a ser igual a la variable leer y todo lo que se almacene en esa variable ID producto lo convierta a toString. Y eso va a ser con todos los campos de la tabla de la base de datos. Luego se agrega toda la lista producto que creamos al principio. Entonces todo lo que se almacena aquí lo va a agregar a la lista producto. Y todo lo que esté en lista producto se va a agregar al data grid view para que lo muestre como tabla. Entonces colocamos data grid view.dataSource igual a lista producto.
y el leer.dispose para que se ejecute el leer. Entonces aquí ya tenemos todo para el producto y voy a pausarlo para copiar y pegar en la tabla de clientes porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo van a cambiar los datos para la tabla de clientes y lo voy a explicar. Listo, entonces aquí ya lo tenemos. Este sería el botón de buscar de la tabla clientes con su mensaje. Este sería el botón de actualizar de la caja clientes y este sería el botón de mostrar de clientes. Entonces a continuación les enseñaré el funcionamiento. Como es primera vez que lo estoy probando, ya que lo estaba haciendo entonces se tarda un poquito, ya que mi máquina es un poquito lenta, entonces se está tardando un poco. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos de productos y de clientes. Vamos a mostrar. Igual se tarda porque es la primera vez. Entonces mostramos y miramos que todos los datos de la base de datos y mostrar con clientes. Entonces para buscar seleccionamos algún dato de la base de datos P0008. Cuando lo buscamos nos aparece toda la información del P008 de la tabla productos, y si hacemos lo mismo con la tabla de clientes nos va a aparecer los datos de la tabla de clientes. Entonces ponemos C007, buscamos y lo mismo. Ahora si queremos actualizar la descripción de la tabla de productos y que en vez de pollo diga que carne, y a la hora de y el stock, perdón, diga 550, y a la hora de actualizarlo nos salga un mensaje de registro actualizado y nos vamos directamente a la base de datos, lo actualizamos y nos muestra que ya nos sale pan con carne y el stock 550. Eso significa que se actualizó correctamente. Luego aquí lo mismo, si lo queremos actualizar, entonces borramos esta parte y colocamos esto y el nombre, Gustavo. Lo actualizamos, registro actualizado. Entonces nos vamos directamente a la base de datos, lo actualizamos y nos sale que cliente ahí actualizado, nos muestra Gustavo Cuevas y el Gmail se actualizó correctamente. Entonces esto sería todo. Muchas gracias.